¿Cuál es el papel del catequista hoy en la Iglesia? Hoy se celebra el encuentro diocesano de catequistas. Pensábamos explicar a la gente el nuevo directorio de catequesis y también la exhortación del Papa Francisco para el ministerio de las y los catequistas de una forma oficial en toda la Iglesia. Para que la gente sepa el esquema cómo va. Es que el esquema, sí, pero esta es la que vamos a empezar. Las dos cosas, ¿verdad? Viene Juan Luis Martín, que le conocemos ya muchos porque ha sido durante 11 años el director nacional de catequesis y catecumenado, y él ha estado muy presente en la gestión de del proceso de estos documentos. Don Juan Luis es un sacerdote de Zamora y ha estado muy vinculado al tema de catequesis en la Castilla y la región del Duero desde muchos años. Ha trabajado mucho y ha sido el que ha liderado en este tema de la catequesis allí, también por otros muchos sitios de España. Don Juan Luis sabe mucho, pero además comunica muy bien porque se implica y también cuenta cosas de su vida y de sus experiencias. Cuando habla de las teorías, mezcla la práctica. Te adoramos, Jesús. Él nos va a hablar del nuevo directorio de catequesis, que es este que nació en el 2020. Que la palabra catequesis, que emana del Nuevo Testamento, fundamentalmente en Hechos de los Apóstoles y un poco en San Pablo, es ayudar a que el mensaje resuene en el corazón del oyente para convertirlo en creyente y transformarlo en agente. Por tanto, oyente, creyente y agente en la vida de la Iglesia. Ese es el itinerario de catequesis, acomodada evidentemente a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, familias, tercera edad. El directorio es una hoja de ruta para todos los catequistas, el obispo el primero, los sacerdotes y todos aquellos que queramos anunciar el Evangelio e iniciar a la gente en la fe cristiana. Nos dice el cómo, nos dice el para qué, nos dice para quiénes y nos dice sobre todo la calidad del catequista. Nuestra gente la catequizamos sin ser creyente. Todo aquel que quiera conocer a Jesucristo se tiene que iniciar en la fe, y cuando se inicia en la fe hay que hacer para ello un primer anuncio, y este primer anuncio, cuando se recibe, empieza entonces la iniciación cristiana y la pedagogía de la fe, para llegar a vivir como creyente y para incorporarse a la Iglesia. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Va a haber una segunda parte que va a ser la presentación de Antiquum Ministerium, y entonces pues vamos a ver en qué consiste y vamos a ver que la gente pues pueda hacerse con ellos, porque hemos traído unos cuantos ejemplares. Claro, el Papa Bergoglio, que viene de América Latina, que ha vivido y ha pisoteado el barro de las calles de su diócesis, y que allí hay una experiencia muy rica, que yo creo que es lo que está detrás de todo el pensamiento del Papa, y es el animador de la comunidad. Es decir, en los países del tercer mundo, donde no llega el misionero, donde no llega el sacerdote, está en cada grupo el animador de la comunidad, que hace de catequista, que hace de lector y acólito, diríamos un poco. Ahora lo que se trata es de institucionalizar a través de Antiquum Ministerium para toda la Iglesia, acomodado, eso siempre los subraya el documento, a las conferencias episcopales correspondientes. Antiquum Ministerium,
pues es la forma de aplicar el directorio a los catequistas, donde se les pide que sean testimoniales, que realmente sean eclesiales, vivan la fe cristiana y que tengan la pedagogía del primer anuncio para todo aquel que quiera realmente hacer un proceso en la fe, con el fin de que tengamos cristianos auténticos en este mundo de hoy tan complicado. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. El testimonio del catequista es fundamental, el primer anuncio es fundamental y el proceso catequético es fundamental. No es para hacer la primera comunión. Dadas las circunstancias de secularización fuerte que amenaza a Europa, concreto en España y en nuestras diócesis respectivas, y de la preocupación del Papa Francisco, está la figura del animador de la comunidad. Es decir, que allí, en nuestros pueblos pequeños, que haya una persona referente para la fe, que sea el catequista, lector, acólito, acompañado de un pequeño grupo, pero instituido por el obispo, eso es muy importante. El antiguo ministerio va a tener un rito especial como una vocación especial con título de ser ministro de la palabra de Dios y de la catequesis. Y entonces, pues el rito está por hacer, se hará muy pronto, pero ya el Papa en el Vaticano ha hecho ya el primer rito con los primeros catequistas con ministerio. Ricevi il libro della Santa Scrittura e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amén. Porque algunas de las características, por ejemplo, en qué se diferenciaría un catequista que conocemos en nuestras parroquias de un catequista instituido. Bueno, yo creo primero, el catequista instituido es primero presentado por la comunidad y por el párroco al obispo. Habrá un proceso de cuál es el perfil, hombre o mujer, pero luego habrá un proceso de formación 3 años, y luego cuando llegue el momento de ser instituido, ya no queda a disposición de la parroquia y del párroco que los presentó, queda a disposición del obispo. Es decir, si el obispo le pide que vaya a otra zona para coordinar, animar la catequesis y potenciar a los catequistas, pues tiene que dejar un poco su núcleo donde ha nacido y donde ha vivido y marcharse al otro lado. El catequista voluntario, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Pues está en la parroquia por un tiempo determinado, pues ahora ya no puedo, ahora estoy cansado. No, el que es instituido por un tiempo estable y a disposición del obispo allí donde la Iglesia diocesana los necesite. Yo creo que hoy el problema de la transmisión de la fe se ha roto la correa en la generación de las personas en torno a los 40 años para acá, ¿no? Claro, esos son los nuevos papás. Si eso no se transmite, ahora los niños en el contacto del colegio, al ver cómo acuden a la parroquia, eso es un momento apasionante también. Y cuando vienen estas personas un tanto alejadas y se les acoge, se les escucha, se discierne con ellos y se les acompaña, es una rica experiencia. Yo he descubierto, para sorpresa mía, ¿no?, que una de la tarea pastoral para este mundo, diríamos, secularizado y alejado, es que los sábados de 12 a 2 yo pateo las calles. Caminar por las calles, ¿no?, y encontrarme con la gente. En la forma de saludar yo intuyo, este viene a la iglesia o este no viene a la iglesia, pero me paro, les pregunto, ¿viven aquí? ¿Qué hacen? Bueno, yo creo que esa es una pastoral que en este tiempo nos viene bien. El Papa nos viene a decir en algún momento, hoy hay que llegar a una pastoral del tú a tú, ¿verdad? Yo creo que este es un campo, para mí sorprendente. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omeya, y el presidente de la firma legal Cremades y Calvo Sotelo, Javier Cremades,
informaron el pasado martes en rueda de prensa del proyecto encargado al bufete para que realice una auditoría independiente acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española. Esta auditoría tiene un plazo previsto de 12 meses. La Conferencia Episcopal Española ha creado un servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas y delegaciones diocesanas de víctimas de abusos con el objetivo de servir de apoyo y referencia a estas oficinas en su trabajo. Este Servicio Nacional para la Diócesis está formado por una psiquiatra, una psicóloga, un sacerdote y miembro del Tribunal de la Rota y del secretario general de Confer. Y creo que está en el sentir de todos los obispos, la Conferencia Episcopal y todos los sacerdotes, que la Iglesia no está parada. La Iglesia sigue adelante y sigue ayudando, sigue colaborando, sigue pidiendo y sobre todo sigue estando a disposición de aquellas personas que lo necesiten, que por desgracia pues han tenido pues estos abusos por parte de los sacerdotes. Esta semana ha tenido lugar la semana de formación permanente para los sacerdotes y diáconos de nuestra diócesis de Santander. Ha sido en Corbán, 3 mañanas intensas y hemos buscado pues 3 ponentes que nos han parecido adecuados para tratar el tema de la sinodalidad y de la misión en la Iglesia. Lo que estamos trabajando por indicación del Papa de la sinodalidad y por otra parte también pues continuando con nuestra programación diocesana, lo que es el primer anuncio. Aprendiendo de los primeros cristianos. La primera evangelización se hizo gracias no solo a los presbíteros, sino sobre todo a los primeros cristianos, allí donde estaban y donde vivían, en su trabajo, en los mercados, en las plazas, en la familia, en sus relaciones, dieron testimonio de Jesucristo. Y hoy a lo mejor el Espíritu Santo nos está diciendo hay menos sacerdotes, pero lo importante es que el pueblo de Dios somos muchos bautizados, la importancia es muchos ungidos. Entonces, como pueblo de Dios tenemos que caminar juntos. Hoy en concreto vamos a ver cómo los primeros cristianos pueden ser referencia para lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos actuales. Primera evangelización, la idea que tenemos de la primera evangelización es que fue obra de los apóstoles. Entonces, claro, si la primera evangelización fue obra de los apóstoles, entonces, ¿quiénes son los responsables principales de la evangelización? Los sacerdotes. Pero no fue así. La Comunidad de Roma, por ejemplo, no sabemos quién llevó el Evangelio. Fueron misioneros anónimos. Entonces, la acción de lo que hoy llamaríamos los laicos, o en fin, de todos los cristianos, y una misión evangelizadora, diríamos, muy plural, por caminos muy variados, muy capilar, pues nos puede ayudar a nosotros a repensar la función del sacerdote en la evangelización. No es el protagonista de la evangelización. El protagonista de la evangelización es la Iglesia. Entonces el sacerdote, el ministro, lo que hace es dinamizar y ayudar a que de manera muy capilar también hoy el Evangelio pueda llegar a muchos ambientes a los que obviamente él no llegaría. Bueno, la situación que vivieron los primeros cristianos, la verdad es que en muchos aspectos se parece a la nuestra. O sea, ellos vivieron en una sociedad que no era cristiana. En eso, pues la verdad que se parece bastante a nuestra sociedad. Lo que pasa es que nuestra sociedad ha dejado de ser cristiana y eso le da un matiz diferente, ¿no? Nos estamos enfrentando a una situación muy nueva, que es que realmente no sabemos cómo se hace un cristiano. O sea, ¿cómo se llega a ser cristiano? ¿Cuál es el proceso por el cual una persona cambia su orientación en la vida? Pero no solamente eso, sino que además
pues configura toda su vida según un modo de vida que no es habitual en su ambiente. Yo creo que estos 2 años de pandemia nos han dado un golpe en la línea de flotación de algo que es muy importante en la vida cristiana, que es la vida comunitaria. Entonces, la fe no se puede enriquecer, profundizar, expresar si no tenemos una comunidad de referencia, si no tenemos un contacto personal. Entonces, eso hay que recuperarlo. O sea, la fe no se vive solo individualmente, se vive en comunidad. Por eso los primeros cristianos, cuando pues, difundieron el Evangelio, pues una cosa muy importante que hicieron fue pues, crear estos grupos en los que alimentaban su fe y había una presencia del Señor viva que los impulsaba. Por una pastoral misionera, evangelizadores con espíritu. Ir en búsqueda de la oveja perdida. Hoy decimos que tenemos 99 ovejas casi descarriadas y una en casa. Pues tenemos que salir en la calle y al encuentro de los demás. Vamos a reflexionar hoy sobre esa dimensión misionera de la Iglesia. Dice el Papa Francisco que tenemos que ser discípulos misioneros. Pero de todas formas hace tiempo ya que se nos venía reclamando una pastoral diferente, porque precisamente esos cambios que son la secularización interna, retos exteriores como la desaparición de Dios del ámbito cultural, como es la despoblación también en algunas partes, como es el envejecimiento, como es la falta de vocaciones, todo eso nos está exigiendo, y la Iglesia va en esa línea, de una pastoral diferente. Entonces ya no vale seguir haciendo las cosas como hasta ahora, sobre todo estar esperando en nuestros despachos, en nuestras sacristías a que llegue la gente, sino que tenemos que salir y anunciar todos, no solo los sacerdotes, porque ese es otro de los matices que tiene esta pastoral misionera. Y es que no solo el clero y los religiosos, sino que todos los laicos también tienen que asumir la vocación bautismal como un compromiso de evangelización. Si tú no tienes un anclaje firme en Dios o en Jesucristo, pues lógicamente el ambiente, que no es un ambiente donde se respira, donde se siente la presencia de Dios, te va a engullir esa mundanidad. Y por eso tienes que ser místico, es decir, tienes que tener experiencia profunda de encuentro con Él. La mayoría de las poblaciones ya no tienen misa el domingo. Entonces, ¿cómo celebramos el Día del Señor? Pues hay que buscar fórmulas alternativas que llamamos celebraciones dominicales, ahora le llaman en espera de presbítero, antes decíamos en ausencia, es similar. Y esas celebraciones son las que se pueden promover, que tienen grandes valores porque las reciben de la Eucaristía. Por ejemplo, ahí está la palabra de Dios, está la asamblea que se reúne, hay comunión, hay oración, y por lo tanto, teniendo esos valores importantes, nos permite celebrar el Día del Señor de otra manera, no en plenitud como sería en la Eucaristía, pero de alguna manera participamos de esos beneficios. Por una iglesia sinodal. El porqué de la necesidad de una iglesia sinodal. Que entendamos también los sacerdotes que no todo depende de nosotros, que no todo se pide a nosotros, sino que tenemos que, eso como decía en un principio, contar con el laicado, formar al laicado, ¿no? Pero y escuchar. Estamos ahora en nuestras parroquias haciendo esas asambleas parroquiales o esos grupos sinodales. Podemos hacer que la Iglesia camine de una manera más cooperativa, que las decisiones se tomen un poco entre todos, que se escuche a todo el mundo. Esto es hacia donde caminamos. Evidentemente la Iglesia nunca va a ser un parlamento, no lo digo yo, lo ha dicho el Papa Francisco en numerosas ocasiones, porque al final el depósito de la fe
el cuidado de la unidad de la Iglesia está en manos de los pastores, del Papa para toda la Iglesia, de los obispos en las iglesias locales, y eso es así por voluntad de Cristo, nosotros no lo podemos cambiar. Se nos está preguntando sobre qué opinamos de moral, sobre qué opinamos, yo qué sé, porque la gente dice, no, vamos a votar a ver si la eutanasia, no, la verdad no se vota, la verdad se busca, y la verdad también es revelada. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es adherirnos a la verdad, buscar la verdad, no crear nuevas verdades. Es precisamente si nosotros vemos que en nuestra parroquia, que en nuestra comunidad, que en nuestra diócesis se está dando estas dinámicas de escucha, de cooperación y demás, ¿no? Esto es lo que se nos está preguntando, es decir, si hay gérmenes de sinodalidad o no en el lugar donde yo estoy, en la parroquia donde yo estoy,